Nuevamente a todos los invitados. This meeting is being recorded. César no se le escucha. César no se le escucha. Está hablando. César. Disculpe, pequeño inconveniente tipo técnico. Ahora sí estamos nuevamente en línea. Bueno, nuevamente buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta primera tertulia del año del equipo de Derechos Humanos de la CUT Nacional, la denominada Ley de Seguridad Ciudadana. Digamos, la mecánica que vamos a adoptar en el día de hoy, que hemos tenido en nuestras tertulias, abre nuestra director de departamento, Omar Romero, con bienvenida a la tertulia de hoy. Y le damos después la palabra a nuestros invitados, unos 15 minutos, máximo 20 minutos, y después cerramos con un ciclo de preguntas sobre el tema. Entonces empezamos con Omar Romero, director del Departamento de Derechos Humanos. Gracias, César. ¿Me están escuchando? Sí, señor, perfectamente. Sí, Omar, sí, perfectamente. Primero, pues, agradecerles a ustedes. Segundo, a los participantes que el día de hoy se han conectado. Y tercero, al equipo de Derechos Humanos de la CUT Nacional. César, Alberto, Orlando, a Doris, a Julián, a Alessandra, compañera Edith, y a compañera, pues, probablemente Luisa, que nos acompañan en este proceso. Hemos comenzado este año 2022 con el ánimo de seguir con el trabajo que venimos desarrollando desde hace 3 años y medio con respecto a la parte de derechos humanos. Y en esta, pues indudablemente, entre el plan de acción que hemos elaborado para este año, está incluido indudablemente estas tertulias de lo que tiene que ver con diferentes temas que vamos a estar tocando cada 15 días de acuerdo a la programación hecha para poder, pues, nosotros seguir desarrollando todas las denuncias nacionales e internacionales que tengamos que hacer con respecto a la situación de derechos humanos. Es bueno contarles que a todos los compañeros que nos acompañan aquí, que hay que entender que estamos viviendo una situación muy compleja con relación, pues, hoy, no solamente los asesinatos, las amenazas que se han incrementado casi en un 100%, la estigmatización, la persecución, sino que también hoy tenemos una carestía impresionante. Es posible que los productos de la canasta familiar se hayan subido casi al 35, 40%, como la carne, los huevos y todo esto, y el gobierno no haga absolutamente nada en este momento. Igualmente la corrupción sigue campeante, no hay nada que hacer, este gobierno simplemente está paseando por todo el mundo a través de su presidente, pero no hace absolutamente nada en lo que estamos viviendo con la carestía, los asesinatos, las desapariciones, las estigmatizaciones, las masacres, que ha llevado más de 15 masacres este año como tal en este momento. Entonces nos toca indudablemente nosotros salir nuevamente a protestar y a exigirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones como tal, como se emanan de la Constitución de nuestro país. Para ello, la Central Unitaria de Trabajadores y el Comando Nacional de Paro han establecido una serie de programaciones para este año, incluyendo indudablemente lo que tiene que ver con el 1 de mayo. Es una fecha inolvidable que no podemos nosotros, sino que ahí tenemos que ir masivamente a protestar y a exigirle a este gobierno que efectivamente deje
que cumpla con sus obligaciones como tal en este caso. Igualmente, lo del 8 de marzo, que tenemos también un evento relacionado con la parte del Día Internacional de la Mujer. Igualmente se programó una serie de eventos el día 3 de marzo, pero concentraciones donde podemos llevar inclusive o hacer como un cacerolazo en esas concentraciones y denunciar el alto costo de los productos de la canasta familiar. Y para ello hacemos la invitación a todos los compañeros para que asistan ese día 3 de mayo en diferentes partes del país, en diferentes ciudades, donde vamos a hacer una concentración indudablemente para todo esto de la carestía que estamos viviendo en nuestro país, los asesinatos y las desapariciones y la masacre y la corrupción. Es importantísimo eso. E igualmente, entre los propósitos hemos dicho y estamos invitando a todos los colombianos a que salgan masivamente el 13 de marzo a votar por los candidatos de izquierda, los candidatos que siempre nos han apoyado en estos procesos y que efectivamente tenemos la obligación de salir a ese día masivamente, o el caso si queremos de verdad cambiar este país. Ya es hora pues que tengamos que hacer nosotros énfasis en esto y comprometernos indudablemente que en primera vuelta podamos salir adelante en lo que tiene que ver con las elecciones del 13 de marzo, que sería el primer escollo, el primer evento que tiene que ver con el Congreso y Senado, en el cual hay varios candidatos del Polo Democrático, perdón, del Pacto Histórico, que está incluido el Polo Democrático indudablemente, e igualmente, hay que decirlo, hay un centro de la esperanza, pero el centro no es esa coalición que han hecho ellos allá, hay un sector de ese partido que también está en este proceso, que nos ha acompañado en todas estas charlas y toda esta serie de denuncias nacionales e internacionales que hemos hecho, e igualmente cuando estuvimos en el paro nacional, en el cual nos acompañaron también más de 51 congresistas. A ellos hay que salir masivamente a votar a estos candidatos y de verdad pues buscar la forma de cómo podemos llegar a un cambio para el mes de mayo, donde se den las elecciones para la presidencia y podamos tener un presidente alternativo que pueda brindar las garantías, al menos las mínimas, para poder nosotros seguir desarrollando un país en paz con justicia social. Como que no podemos olvidar ese 13 de marzo, en el cual se van a hacer las elecciones en nuestro país, y ahí estaremos pues todos masivamente para que podamos votar por nuestros candidatos en este sentido. Está lo del pacto histórico, como les digo yo, los compañeros del sector de la Coalición de la Esperanza, que ha venido trabajando con nosotros, no todos en la Coalición de la Esperanza, hay que distinguirlos, hay que diferenciarlos, porque ahí caben unos que realmente no representan al pueblo, sino que se amparan, van a acampar allá para buscar la forma de dictar todo un proceso. Pero hay que mirar que hay un sector que ese nos acompaña, entonces ese hay que mirar de todos modos esta situación, ser claros con esto, en estas posiciones de las denuncias que estamos haciendo, y nos toca pues invitarlos a que hagamos esta actividad constitucional y que indudablemente la hagamos como un compromiso de todos los sectores de izquierda, de todos los que verdaderamente quieren un cambio en este país, que ya no podemos seguir con las mismas y que nos toca hoy en día hacer esas serie de precisiones con respecto a las elecciones del año 2022. De modo, compañeras y compañeros, no sobra decirles pues que tenemos un gran compromiso, un gran reto en todo lo que estamos haciendo con el Comité de Paro Nacional, con las centrales obreras, las 3 centrales obreras, porque también hay que decirlo, hay 3 centrales obreras metidas en este proceso. Hemos logrado también, o sea, consensuar todo un proceso de una agenda, que esa agenda pues la venimos desarrollando. Vamos a hacer también la caravana que se va a desarrollar para la Arauca. Ustedes saben lo que está pasando en Arauca, las bombas que han colocado, los asesinatos, las persecuciones, más de 10 dirigentes sindicales han tenido que salir de la región. Uno está en Bogotá por las diferentes amenazas que vienen dando en este momento con grupos armados, inclusive los paramilitares. Hay un incremento masivo de paramilitarismo e inclusive acolitados por las fuerzas del Estado, porque el Estado está en ese trabajo también con relación a tratar de amedrentar y centrar terror y miedo en la situación de esa zona del país como es Arauca en este momento. Por eso vamos a hacer una gran marcha por la dignidad, por la vida y por la paz. Igualmente vamos a hacer una serie de foros, de charlas con respecto a lo que está sucediendo allá, y seguramente pues estaremos atentos a todo lo que se pueda seguir desarrollando en este primer semestre del año 2022, que tenemos un compromiso grande y que sabemos que si logramos
con la medida que hagamos el 3 de marzo, donde podamos salir a esa concentración y denunciar. Vamos a hacer indudablemente Facebook Live, vamos a hacer con medios de comunicados y vamos a invitar a la comunidad a que entienda que ya no podemos seguir con los mismos de siempre en este país. De modo que con estas palabras, compañeras y compañeros, agradecerle a los ponentes que pues, el día de hoy nos acompañan y que de verdad ha sido para nosotros muy importante que podamos desarrollar este trabajo en compañía de los ponentes que también conocen y saben qué es lo que viene pasando en nuestro país y más con una situación tan compleja que acaba de sacar el gobierno con la Ley de Seguridad Ciudadana. El tema de la Ley de Seguridad Ciudadana que quita y cercena los derechos del pueblo colombiano, pues ahí hay que batirla, hay que demandarla, porque no da las garantías necesarias, sino lo que hacen es tratar de quitarles y mermar los derechos a los colombianos. Con estas palabras, compañeras y compañeros, doy por instalado el primer evento del año de la tertulia que le llamamos nosotros y vamos a estar atentos a todo lo que puedan desarrollar los ponentes con relación a todo lo que se pueda dar en esta magnífica tertulia como tal. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias a Omar Romero, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUN Nacional. Con esas palabras introductorias, entonces le damos paso a nuestros invitados sobre esta Ley de Seguridad Ciudadana, precisamente como señala Omar, en un contexto complejo que está viviendo el país de críticas de derechos humanos. Son muchas las voces en este momento están denunciando a través de muchos medios, ¿no? Y de muchos informes sobre la situación crítica en el país en términos de violencia, de recrudecimiento y crecimiento de los grupos paramilitares y de desplazamiento forzado. Entonces, frente a esto, hay infinidades de denuncias, entre ellas la denuncia que hace la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el informe que realiza sobre el conflicto interno y la cantidad de desplazamientos que vayan a lo largo del año 21, el informe que recién saca la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de la ONU. La denuncia que están haciendo los obispos del Chocó sobre todos los problemas que se están viviendo en la zona, en todo el Chocó biográfico y en toda la zona del Cauca. Y hay infinidad de informes, como el informe que sacaron en Antioquia, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño, también señalando el recrudecimiento del paramilitarismo en esta zona. Entonces, son infinidades de voces de distintas partes del país que están señalando los problemas agudos de derechos humanos que sigue el país. Entonces, en el marco de este contexto, aparece esta Ley de Seguridad Ciudadana, que tiene ese carácter, como lo han llamado quienes lo han estudiado, un carácter punitivo y autoritario, que aumenta penas, crea nuevos delitos, restringe derechos y libertades fundamentales. Entonces, además, desconoce precedentes impuestos por la Corte, tanto por la Corte como por el Comité Interamericano de Derechos Humanos, y de espalda a todas las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, para que pongamos en contexto la aparición de la ley, tenemos como invitados a Omar Díaz, del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, abogado especialista en Derecho Público, estudiante de Derecho, doctorado en Derecho Constitucional, defensor de derechos humanos, experto en temas de derecho étnico, pluralismo y pluralidad jurídica, y representante de víctimas reclamantes de tierras, y acompañante de las organizaciones de víctimas y derechos humanos. Omar, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las compañeras y a los compañeros. Agradecer a Omar y al Departamento de Derechos Humanos de la Central por haberme invitado a esta jornada de conversación. Bueno, esperemos que la tertulia no sea feraz en el sentido de que podamos intercambiar impresiones, siempre compartirnos la palabra y en un aprendizaje permanente desde las realidades del movimiento sindical, del movimiento social, del movimiento étnico y sobre todo de los territorios, ¿no? Que, como se ha dicho ahorita mismo, el recrudecimiento del conflicto, el rearme, el reagrupamiento paramilitar en varios territorios es un contexto que se da y que tiene telón de fondo el incumplimiento o el cumplimiento simulado del acuerdo de paz
Entonces, bueno, agradecido de nuevo con la invitación y aquí estoy para compartir un poco y aprender también. Listo, Omar, muchas gracias. También tenemos invitado a Juan David Romero, del colectivo Abogado José Real de Restrepo, abogado especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y quien hace parte del equipo de acciones públicas del colectivo, donde también acompaña la representación de víctimas de crimen de Estado desde hace varios años. Bienvenido, Juan David. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por esta invitación al CAJAR, a este conversatorio, a esta tertulia. Siempre pues atentos a sus invitaciones y pues personalmente también muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir este espacio de experiencias acerca pues de esta problemática tan aguda que pues se ha venido gestionando desde el año pasado y pues que tiene también su materialización en este articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana, como también pues de otros trámites legislativos que continúan en curso en el Congreso y que pues también son objeto de nuestra preocupación y de nuestro reproche. Muchas gracias de nuevo. Bueno, bienvenido, Juan David. Otro de nuestros invitados es Luis Carlos Montenegro, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, también abogado defensor de derechos humanos y ambientales y magíster en gobierno y políticas públicas, coordinador del Área Nacional de Democracia y Protestas de la Comité de Solidaridad y secretario técnico de la campaña Defender la Libertad Absoluta de Todas. Bienvenido, Luis Carlos Montenegro. Lo veo conectado allí, pero no sé si tenga sonido. Veremos a ver si resuelve los asuntos de conexión Luis Carlos Montenegro. Y también tenemos invitado a Alejandro Rodríguez de la ONG Temblores, antropólogo, quien nos acompaña en el día de hoy. Alejandro, bienvenido. Hola César y a las demás personas presentes, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí puestos para hablar sobre lo que nos compete, que es la situación del país y las nuevas normas y leyes administrativas que van en camino a reducir estos derechos ya ganados por la ciudadanía años pasados. Bueno, muchas gracias a Alejandro Rodríguez de Temblores. Entonces, como estamos ya sobre el tiempo de la 1:30 de la tarde, le vamos a conceder 15 minutos a cada uno de los ponentes para que adelantemos esta tertulia, y una tertulia de reflexión e información sobre estos temas, para que sobre el tema y para que también pongan inquietudes. ¿Cuáles son las implicaciones de esta ley en términos políticos, jurídicos y de garantías democráticas? Y con esta ley tenemos algún tipo de garantías para la vida de los defensores de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales. Entonces, con estas interrogantes le doy paso a nuestros invitados para que aborden el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana y sus implicaciones para la democracia en el país. Podemos empezar con Omar Díaz, del Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Claro que sí, claro que sí. Si los compañeros así lo tienen a bien, comencemos. Bueno, un poco recogiendo, digamos, las dos preguntas de método que he tenido bien plantearnos, yo creo que es necesario ubicar el contexto y ubicar en su proyección histórica lo que significa un instrumento jurídico de esta naturaleza en el contexto colombiano, ¿no? Yo creo que lo primero es como, así parezca ya un lugar un topos del análisis, un lugar común, ubicar, digamos, esto en perspectiva de el desarrollo de lo que ha sido el derecho a la movilización, incluso la movilización como un derecho articulador, como un derecho medio en el escenario colombiano, en un contexto de conflictividad armada y conflictividad social, ¿no? Que por más que se hayan logrado acuerdos en distintos momentos de la
de la historia colombiana no se ha logrado desactivar las causas, las raíces que han venido alimentando esta conflictividad. Entonces yo creo que la primera idea que hay que, digamos, dejar en el escenario un poco para intentar como arrimarnos a las verdaderas implicaciones de las afectaciones de una ley de este tipo sobre la maltrecha democracia y la muy cerrada democracia en Colombia es la idea que se le ha venido dando de enemigo interno o la idea que se ha venido construyendo de enemigos internos en el contexto del conflicto, ¿no? Esto deriva un poco de la política de anticomunismo también que se instauró en el régimen colombiano desde la misma década de 1930 y que tuvo especiales desarrollos en la década de los 60 y que de alguna u otra manera eh, prefiguró la doctrina militar y la doctrina policial con la cual se ha venido dando tratamiento al conflicto a la conflictividad social. Entonces yo creo que esa es una primera idea, la idea de la permanente construcción discursiva de un enemigo interno, ¿no? Y con ello, pues consecuentemente, la aplicación de un instrumento del cual se han ido dotando el Estado colombiano, que es lo que llaman los teóricos el derecho penal del enemigo, ¿no? Y es como a partir del diseño de instrumentos de este tipo, eh, la doctrina penal ha venido aplicándose de manera, digamos, más gravosa frente al tema de quien se rebela en últimas contra el Estado, por una o por otra vía. En lo inmediato podríamos dar cuenta de ello con las más de 200 procesamientos penales que hay sobre los jóvenes, las jóvenes que estuvieron participando activamente en el contexto del paro nacional y que tuvo como última expresión pues lo sucedió en Bogotá esta semana, que 5 jóvenes fueron capturados, pero que en últimas nos demuestra cómo los varios años de conflictividad dotaron al Estado colombiano de una experiencia para el desarrollo de instrumentos técnicos, jurídicos, financieros para poder, digamos, perseguir cualquier oposición en esa idea general y amplia de enemigo interno y digamos como categoría amplia de análisis. En lo inmediato podemos ver cómo hay un fortalecimiento con con esta, con el diseño de este instrumento del Estado como perseguidor. Allí es, digamos, en esa necesidad de los propios estados neoliberales de la ampliación del militarismo en una lógica de preservar su propia vigencia, en donde, digamos, ese diseño de instrumentos que se pueden ver en el fortalecimiento del SMART, creado por allá en la negociación del acuerdo, de la mesa del Caguán, en el mismo desarrollo del Plan Colombia, como una propuesta política y militar para tramitar el conflicto interno, en el Código de Policía y el Código Penal, y en últimos por esta reforma al Código Penal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, pero también con el antecedente que hace unos 10 años se dio también a la sazón del mentiroso y permitido discurso de la seguridad ciudadana para contener la protesta en el gobierno de Duque. Entonces, yo creo que esta serie de instrumentos lo que demuestran es un estado policial que se han ido dotando de ese tipo de figuras, ¿no? Duras o blandas, o instrumentos duros o blandos para perseguir en últimas sus enemigos, y enemigos, digamos, prefigurados. Entonces, digamos, desde esta idea general, uno llegando un poco más a lo concreto, vemos como justamente posterior a un momento histórico en Colombia, digamos, de alzamiento social con múltiples expresiones, el Estado, digamos,
vuelve a echar mano de estas herramientas y diseña este instrumento que pone en franco retroceso, digamos, algunos derechos que en las democracias liberales han podido conseguirse, pero que básicamente demuestran el talante autoritario del Estado, digamos, que es necesario transformar. Esto, digamos, se podría también apuntalar con temas como dentro de estos instrumentos administrativos, en la idea militar que hay sobre el diseño de la sociedad, sobre la reconfiguración como efecto del paramilitarismo de algunos territorios, pero que tiene también una evidencia en la misma constitución con la obligatoriedad del servicio militar, ¿no? Y esto como sirve también de un permanente ejercicio si se quiere, de formación ideológica para los hombres colombianos en este estado que también es necesario decirlo, es un estado capacitista, raciofalocéntrico, racista y demás. Entonces, dentro de este proyecto o esta ley, perdón, pues que seguramente ahora los compañeros podrán exponer mucho más claro, uno encuentra elementos propios que rayan con un modelo de sociedad que es finalmente lo que está en construcción en Colombia y rayan con modelos mucho más autoritarios, con este tema de la de legítima defensa privilegiada, tipos penales o nuevas conductas sancionables penalmente como el avasallamiento de inmuebles, obstrucción de la función pública, pero refuerzo de este instrumento que es tan tenebroso que es el llamado traslado por protección, ¿no? Entonces uno evidencia que estos tipos penales básicamente cuando se ponen en el contexto de la movilización, lo que ponen es un gran riesgo sobre el ejercicio de quienes defendemos los derechos en el contexto de la movilización, pero también en nuestra condición de ciudadanía movilizada de una u otra manera, ¿no? Porque hacen, digamos, nula las distinciones entre los métodos y los fines de la movilización. Y esto, digamos, precariza mucho más el derecho a la movilización y con ello, digamos, el mecanismo democrático que incluso la Corte Constitucional ha reconocido dentro de esa instancia deliberativa que debe existir en nuestras sociedades para perfeccionar su modelo propio de democracia y su modelo propio de Estado. En últimas, estas son unas ideas generales. Hay que decir pues, que efectivamente, como se ha mencionado, este proyecto de ley, esta ley desconoce varios estándares respecto al derecho a la movilización, tanto nacionales como internacionales, como amenaza los núcleos esenciales de los derechos, la libertad de expresión, la Silencien movilización, los micrófonos, la por oposición favor. política, demás. Estos elementos pues están contenidos de manera muy clara en las narraciones que se hacen de los tipos penales que se han descrito. Ahí yo cierro con un ejemplo y es ahorita mismo que estamos en la compañía de la movilización del Parque Nacional, de estos 15 pueblos que están movilizados, que están hambreados. Pues básicamente todos a la luz de esta norma están cometiendo pues el delito de avasallamiento de inmuebles, ¿no? Porque están, si bien de manera pacífica, obstruyendo el goce de esto. Y hay que decir que, pues a pesar de que el distrito fue, digamos, derrotado en un proceso policivo frente a este tema, sí hay una gran intención de judicializar a las personas, entre ellos los abogados que estamos allí. Pero bueno, esto es solo un ejemplo para demostrar cómo el Estado, digamos, se ha venido en esta lucha ideológica contra cualquier cosa que le sea opuesta a construyendo herramientas jurídicas penales para perseguir la oposición en últimas y con ello evitar cualquier transformación. Hay que decir en esa proyección histórica, pues, que hay como dos cosas que hay que rescatar, ¿no? La creación del ESMAD en el contexto, pues, de la transición o la expectativa del diálogo de Taiwán y el fortalecimiento del mismo como
como broche de oro una vez es firmado la triple firma del acuerdo de paz. Entonces, como uno de los elementos. Ahora, el SMAT más, esta serie de instrumentos puestos todos en articulación realmente precarizan y ponen en bastante riesgo la movilización como derecho intermedio. Bueno, pues son como algunos elementos. Creo que estoy en el tiempo poco para respetar los acuerdos de uso y de compartir de la palabra. Muchas gracias, por acá estaré. Agradezco de nuevo la invitación como comité. Para nosotros estos días han sido unos días tristes. Ha muerto nuestro presidente por muchos años, el doctor compañero Gelasio Cardona, y bueno, estamos en esto y le intentamos sacar un tiempito para compartir nuestras experiencias, muy a manera de grandes trazos, pero que seguramente en el marco pues, de la conversa podremos ir profundizando en la medida que el tiempo nos lo permita y nos sea indulgente. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar, por compartir tus impresiones sobre la ley y sobre los instrumentos que el Estado colombiano ha ido construyendo a lo largo de los años para perseguir la oposición y judicializar a los defensores de derechos humanos. Teniendo esos elementos de entrada que nos plantea Omar, le cedemos la palabra a otro de nuestros invitados. Puede ser Juan David Romero, del colectivo de abogados. Sí, de nuevo, buenas tardes, compañeras, compañeros, ¿sí me escuchan bien? Perfectamente, Juan David. Sí, bueno, de antemano les pido disculpas. De un momento a otro, pues, tengo un problema aquí de ruido, pero pues bueno, a pesar de eso, pues voy a tratar pues de compartir nuestras impresiones sobre, pues, sobre este texto legal que pues en días pasados pues fue también objeto de una demanda de inconstitucionalidad que se construyó en conjunto con otras organizaciones sociales, con los compañeros de la campaña Defender la Libertad, que pues están aquí representados con el compañero Luis Carlos, compañeros de la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, varias oficinas de congresistas de oposición, entre otras compañeras y compañeros, pues que también han visto con grave preocupación esta nueva avanzada de autoritarismo en nuestro Estado social de derecho. Y bueno, pues frente a eso, es preciso pues también tener en cuenta algunos elementos de contexto que pues también ya fueron puestos sobre la mesa por el compañero Omar y pues también en la introducción de esta conversa y que pues también atienden pues a la propia, sí, al propio discurso y al propio lenguaje también que busca condensar esta ley y es el manejo de la violencia urbana principalmente. eh, también un legado también de este gobierno que pues según uno puede revisar en los antecedentes legales, los antecedentes jurídicos sobre cómo se ha tratado la problemática de la seguridad en el ordenamiento jurídico colombiano, pues están plasmados por un lado en la ley 1453, que pues ya el compañero Omar la mencionó, como también en la ley 684 del 2001, también de hace 20 años, y que plasmó también un conjunto de normas sobre defensa y seguridad nacionales que fueron, pues que a pesar de que tuvieron un periodo corto de vigencia, fue declarado inconstitucional en su totalidad por la Corte Constitucional en su momento y bueno, y también otros elementos, también otras disposiciones legales que, pues, que están contenidas en esta Ley de Seguridad Ciudadana y que también tienen que ser analizadas en conjunto, ¿no? Principalmente, pues, la Ley 1801, el actual Código Nacional de Policía, y que buscaba y que ha buscado proporcionar una especie de giro lingüístico, un giro discursivo
entre esta concepción y esta categoría de orden público que, pues, que ha sido utilizada históricamente desde el siglo pasado para garantizar un control amplio y arbitrario sobre la población por parte de los gobiernos de turno. Y que ha sido reencauchada a través de las categorías de convivencia y seguridad ciudadana, que pues a pesar de buscar como un tratamiento jurídico acorde con la dignidad humana y con las libertades públicas, lo cierto es que las disposiciones legales que contemplan y que fueron modificadas por esta nueva ley, lo que realmente hacen ver es que se trata es de una mera transformación en el discurso, pero que en la práctica pues sigue manifestando pues todas estas prácticas que pues el compañero Omar ya pues también puso en la mesa y que pues buscan materializar pues una doctrina del enemigo interno que busca a manifestar una gestión pública sobre los conflictos sociales basados pues en la militarización y en la criminalización sobre prácticas de prevención y mediación pues de la conflictividad social que pues a lo largo de la historia ha preferido las lógicas armadas sobre prácticas y sobre lógicas de que garanticen la libertad y la dignidad humana. Entonces, pues, frente a este contexto, tanto jurídico como fáctico, y que pues yo creo que los compañeros panelistas pues también van a tocar en sus intervenciones, yo quisiera pues plasmar dos elementos concretos de contexto fáctico que a mi modo de ver se materializan de manera clara y directa en el articulado de la ley. Por un lado, pues en el marco del paro nacional pues que todas y todos vivimos entre abril y junio del año pasado, se dio pues una situación particular que tiene nombres y apellidos, ¿no? Y es el caso de Andrés Escobar con el uso pues indiscriminado de armas de fuego, que después él va a explicar a la opinión pública que no eran armas de fuego lo que estaba usando, sino las denominadas armas traumáticas o armas de fogueo, que son objeto de regulación en esta ley de seguridad ciudadana. Y por otro lado, el caso, pues también el tristemente célebre caso del limpiavidrios que pues fue también objeto de amenaza y agresión por parte de un ciudadano que en su vehículo se negó pues a que su carro fuera limpiado por esta persona y pues bueno, ahí hubo una agresión injustificada y que en estos momentos pues es objeto también de investigación, pero que en su momento pues sé que se justificó bajo la lógica de la legítima defensa. Entonces yo creo que estos dos casos concretos, el del señor Andrés Escobar y el pues, de la agresión a limpiavidrios, son dos fenómenos que atienden pues a unas problemáticas visibles de violencia urbana y de seguridad en la ciudad, en los contextos urbanos, ¿no? Que a la larga y pues con base en la nominación busca tratar este articulado, ¿no? Por un lado, la respuesta a, a la movilización social, al descontento social pues, que se condensa y que buscan salir de su presión a través pues, del ejercicio legítimo de la manifestación pública y pacífica. Y por el otro lado, pues la percepción de inseguridad urbana frente pues al aumento también de la pobreza, de la marginalización e inclusive también pues del empobrecimiento de muchos sectores poblacionales, en especial pues también los migrantes, las y los migrantes, y que son las principales problemáticas que busca atacar y tratar el gobierno nacional
junto con el Congreso también, pues porque no hay que perder de vista que esté articulado. Por un lado fue propuesto por el gobierno nacional y por el otro lado pues fue aprobado por las actuales mayorías legislativas en el Senado y en la Cámara de Representantes, que son pues afines a las lógicas del gobierno nacional. Entonces, estas dos problemáticas no se condensan en dos artículos, en dos elementos normativos que ya fueron también dilucidados por el compañero Omar. Por un lado, pues esta modificación a las reglas sobre la legítima defensa y que añaden pues también unos ingredientes normativos referidos a la presunción de la legítima defensa privilegiada frente a las agresiones o a las invasiones, si se puede decir, a los vehículos ocupados junto a las dependencias inmediatas pues que ya han sido tratadas por la legislación y la jurisprudencia. Y por el otro lado, pues una reglamentación novedosa frente a las armas de letalidad reducida, que en el contexto de la ley pues se denominan armas menos letales y que incluyen pues armas de energía cinética, armas neumáticas y las célebres armas de fogueo, pues que fueron objeto también de debate en el caso del señor Andrés Escobar, ¿no? Entonces, pues estos elementos, yo creo que junto con, obviamente, todo el análisis sistemático que se ha hecho desde distintos escenarios de esta ley de seguridad ciudadana, pues pues nos dan a entender cuatro pues conclusiones que quisiera compartirles de manera preliminar y que yo creo que pues pueden ser objeto de discusión en este panel. Por un lado, que hay una transgresión generalizada y si se quiere sistemática de la proporcionalidad que caracteriza un Estado de Derecho fundado en la dignidad humana, ¿sí? El gobierno y el Congreso pues hacen uso de sus facultades ordinarias, por un lado la libertad de configuración que tiene el Congreso en materia penal y en materia de restricción a los derechos al derecho a la libertad a través de las normas de policía, y pues por el otro lado las facultades que tiene el gobierno nacional, por un lado para dirigir y comandar la fuerza pública y por el otro lado para conservar y mantener el orden público donde fuere turbado. Entonces, pues como ya se ha venido mencionando, pues esta ley contempla un aumento generalizado de la criminalización, creando varios delitos, el delito de obstrucción a la función pública, el delito de avasallamiento a bien inmueble, que pues sin profundizar mucho en estas técnicas normativas, pues están mal redactados y pues en los casos particulares, pues serán objeto de análisis de su estructura gramatical. Y por el otro, también una serie de agravantes a los delitos que tienen un elemento en común y es una protección reforzada a los miembros de la fuerza pública. Varios de los agravantes de los delitos tienen a los miembros de la fuerza pública como sujetos activos de las conductas sobre los cuales se van a aumentar las penas. Entonces vemos que en el delito de violencia contra servidor público se establecen unos agravantes, vemos que en el delito de lesiones personales también se establecen otros agravantes relativos a la protección reforzada de los miembros de la fuerza pública en particular, porque pues ya las leyes pues que modificaron estas normas contemplaban también agravantes relativos a los servidores públicos en general, ¿no? Solo que esta ley pues hace un énfasis en los miembros de la fuerza pública como garantía de protección, ¿no? Por el otro lado, una desregularización en el uso de la fuerza, pues que ya les he venido mencionando a través de esta normatividad sobre armas menos letales, que por un lado pues transgrede de manera clara esta exclusividad del Estado en el uso de la fuerza, el monopolio que tiene el Estado colombiano sobre el uso de la fuerza en general y el uso de las armas de todo tipo en particular. Hay unos artículos pues que permiten a personas naturales no solo portar o usar este tipo de armas, sino también adquirir, comercializar
importar y exportar cuando, cuando pues, la normativa, tanto lo constitucional como jurisprudencial, contemplan pues que hay unas serias restricciones al comercio de armas. Los particulares solo tenemos un derecho precario sobre el porte y la tenencia o la posesión, pero jamás sobre la propiedad de estos elementos sobre los cuales se materializa el uso de la fuerza. Y finalmente, también como un tercer elemento que da cuenta de esta transgresión al principio de proporcionalidad de manera sistemática, es una desincentivación de las fórmulas de mediación en, en detrimento o en contraste con un fortalecimiento pues, de prácticas que ha ejercido y que ejerce la policía en ejercicio de su actividad, y que se materializan pues en la figura del traslado por protección, pues que ya el compañero Omar pues la mencionó y pues que yo creo que por parte de los compañeros de los compañeros de la campaña Defender la Libertad, pues que han vivido y han observado de manera directa pues la aplicación de este medio de policía, pues pueden dar cuenta. En segundo lugar, y pues también en relación con, pues, con todo esto que se ha venido mencionando, esta ley que presuntamente busca garantizar los derechos y las libertades públicas a través de medidas que busquen paliar este escenario de inseguridad que se ve en las ciudades del país. Vemos que hay una ausencia generalizada de políticas públicas que busquen de verdad prevenir los delitos, ¿no? Todas estas medidas, como pues podemos ver no solo en esta ley, sino en sus antecedentes inmediatos, en sus antecedentes normativos inmediatos, no contempla medidas que busquen de verdad dar cuenta de las razones y las causas específicas de las conductas penales, ¿sí? El compañero pues Omar hacía mención de una manera general de esta problemática cuando hablaba pues de las causas objetivas y las causas estructurales pues, del conflicto armado interno y pues cuya omisión y pues cuya inobservancia pues dan cuenta de una política y una doctrina del enemigo interno, ¿no? Además de eso, uno puede también ver cómo la política criminal colombiana, si se puede hablar de una verdadera política criminal, no da cuenta de razones o de las causas que dan cuenta de que los individuos, de que las personas decidan cometer delitos, ¿no? Y pues eso está relacionado con un elemento que voy a mencionar al final y que tiene que ver con una intención también de las autoridades públicas pues de las élites también de criminalizar el espacio público en particular, no criminalizar conductas, sino de criminalizar pues el espacio público entendido también como el etos, el lugar y donde pues la población en general y en particular pues las personas empobrecidas pues ejercen sus actividades cotidianas, ¿no? Y relacionado con ello pues sus actividades de subsistencia que pues oscilan entre lo legal y lo ilegal, pero que no dejan de ser a la larga pues actividades que buscan garantizar su subsistencia independientemente de cómo las rotule o de cómo las catalogue el ordenamiento jurídico. Entonces, pues estas políticas de prevención de delitos están enfocadas pues también no en todos los delitos, no en toda la criminalidad entendida como una problemática compleja, sino en los delitos pues también que son más mediáticos y que tienen que ver también con la cotidianidad, ¿no? Principalmente el hurto y el homicidio, ¿no? Deja de lado pues otro tipo de conductas punibles que son también de talante complejo y que exigen también medidas complejas que van más allá del punitivismo y también de la criminalización, como por ejemplo
delitos como las violencias basadas en género, la violencia sexual, la criminalidad también organizada y más exactamente también todas estas conductas asociadas con la cadena de valor del narcotráfico, el lavado de activos, el testaferrato, todas estas actividades criminales de gran envergadura que afectan de manera generalizada a la población colombiana y que no suceden en las calles y que no pueden ser combatidas a través de la legítima defensa privilegiada o la desregularización del uso de la fuerza en favor de los civiles, sino que exigen también medidas complejas, medidas legales también y medidas reglamentarias complejas que busquen atacar esos crímenes que no suceden en el espacio público, sino que se esconden en espacios privados. En tercer lugar, y pues ya lo había mencionado anteriormente, Juan está David, sí, señor. recuerdo que está sobre el tiempo de Ah, intervención. ok, listo. Yo creo que pues sí, entonces para finalizar, y pues es algo que pues también ya había mencionado, un elemento también preocupante de esta ley es que hay una protección reforzada a la fuerza pública, no solo a través de estos agravantes de delitos que ya mencionamos en favor pues de estos servidores públicos, sino también en los beneficios que establece la última parte de esta ley. Tres beneficios en particular y es una atención preferencial a los miembros de la fuerza pública en entidades públicas, gratuidad en el servicio de transporte público y beneficios o descuentos en tiquetes aéreos. Pues no es que nosotros estemos en desacuerdo con el otorgamiento de beneficios a los miembros de la fuerza pública con ocasión pues de su labor constitucional, sino que pues estos beneficios en nada se relacionan con medidas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana, y en nada tampoco significan beneficios reales y concretos que busquen dignificar la labor de los miembros de la fuerza pública y los policías, soldados, en relación con su situación laboral. Yo creo que eso se trata también más bien de contentillos que se relacionan también con proyectos de ley que se encuentran en curso, principalmente el proyecto de ley 031, que establece el régimen de carrera para los patrulleros de la Policía Nacional, y el proyecto de ley 032, que establece pues un nuevo régimen disciplinario para los miembros de la Policía Nacional. No hay medidas que de manera real y efectiva busquen dignificar a los policías, sino que se trata de medidas aisladas que no inciden de manera directa en un mejoramiento de la calidad en el servicio de policía, ni en el mejoramiento de la seguridad ciudadana. Yo creo que más que una ley de seguridad ciudadana que busque efectivamente pues como atender a las problemáticas de la ciudadanía, es una ley que busca una ley de seguridad de la fuerza pública, que busca blindar legalmente prácticas inconstitucionales que ha ejercido la policía en contextos de manifestación pública y de atención de casos de policía, y que busca también pues generar medidas muy irrisorias en favor de estos servidores públicos. Dejo por ahí. Muchísimas gracias. Juan David, muchas gracias a ti por ese panorama curioso que nos presentas de esta ley que le da un manejo militar a la conflictividad social, ¿no? ¿Sí? Tú has señalado pues todos esos elementos que están ahí en la base de eso, ¿no? Toda la transgresión sistemática del Estado de las facultades que le corresponden, el aumentar los delitos, agravar los delitos, utilizar el uso de la fuerza, incentivar una norma de convivencia. Y así como en la ausencia de políticas públicas que puedan prevenir el delito. Todo lo que habla últimamente de la protección reforzada a la fuerza pública. Entonces parece una ley más diseñada para la fuerza pública que para la seguridad ciudadana. Teniendo en cuenta eso, le cedemos la palabra a Luis Carlos Montenegro, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Bienvenido, Luis Carlos. Lo veo allí conectado, pero parece que tiene problemas de conexión. Entonces le cedemos la palabra
Alejandro Rodríguez de Temblores ONG. Hola César, muchas gracias y muchas gracias por las intervenciones dadas previamente en las que pues ya se explicó bastante, digamos, todo el panorama. Entonces, pues hay poco que agregar. Entonces, para no repetir, haré como una corta intervención. Eh, pues desde nuestra lectura vemos pues que evidentemente esta ley de seguridad ciudadana va en contravía con muchas de las realidades del país en este momento. Una de las cosas muy preocupantes es el aumento de penas punibles y de la cantidad, digamos, de tiempo de prisión de estas penas por ciertos delitos, digamos, que generalmente están muy relacionados con la desigualdad y con toda esta problemática más macro de desigualdad que generan, digamos, inseguridad, que generan delincuencia común. Y entonces se saca esta ley en donde para vender seguridad, que es como una estrategia usada desde años atrás, como crear miedo para vender seguridad, pues se saca este aumento de penas que va, digamos, totalmente en contra de la realidad del país, ¿no? Porque entonces veíamos tan solo en el día de ayer, aunque es una situación de hace más tiempo que ya se conoce, y es la situación de hacinamiento en los centros carcelarios. La estación si no estoy mal, la estación, por ejemplo, de Bosa salió hoy un reporte en el que dicen que tiene el 600% de hacinamiento. Esto es una situación muy grave y digamos, esto pues viene en aumento desde el 2020, desde la situación pues de pandemia en la que igual se dio como una serie de medidas excepcionales en las que las instalaciones de CTP y de URI pues tuvieron que ser utilizadas con otros fines. Entonces, pues primero esto evidencia un desconocimiento total y un afán por vender, digamos, estos discursos de seguridad, cuando la realidad carcelaria del país es que no da abasto, ¿no? No da abasto seguir aumentando penas y no da abasto seguir con ese populismo punitivo que pues nos tiene en una situación muy grave en las que pues las personas presas de la libertad, privadas de la libertad, digo, pues están totalmente carentes de derechos y digamos esto viene de antes, ¿no? Y con este primer momento al inicio de la pandemia cuando en la cárcel La Modelo pues ocurre esta masacre, ¿no? Esta masacre que va a determinar en parte gran parte, digamos, de los hechos de violencia que van a ocurrir años después durante otros periodos y contextos de protesta social. Entonces, evidentemente, pues esta ley también busca pronunciarse sobre estos contextos de protesta social, sobre algunos contextos, y en vez de querer ser menos, de querer, digamos, proponer medidas que reduzcan la conflictividad en contextos de protesta, la ley lo que propone es aumentar la punitividad, ¿no? Y entonces saca medidas absurdas como, digamos, la sanción de personas que se encuentren con sus rostros tapados, ¿no? Y esto en una medida que evidentemente vulnera la libertad de expresión, que es un derecho pues, constitucional en Colombia, bajo el cual están anclados muchos otros derechos, y que a la vez pues no va, digamos, en vía de querer reducir la conflictividad, sino todo lo contrario, ¿no? Buscar cómo dar más mano dura desde el Estado y crear estos cambios administrativos para cosas que ya se hacían de una manera, digamos, ilegal a través de montajes judiciales, a través de falsos positivos judiciales. Tener, digamos, cada vez más herramientas legales para perseguir a las personas que están ejerciendo su derecho a la protesta o que también tomaron la decisión pues, de tapar sus rostros porque han sido víctimas de perfilamiento, por tener, digamos, distintos tipos de liderazgos. Y a la vez, pues, esto se evidencia también en que, pues, igual ya lo hacen y ya lo hicieron durante el paro nacional y en estos últimos días, de unos meses para acá, donde muchas personas, muchos jóvenes de primera línea han sido capturados y digamos que la ley también busca ser o se cree muy audaz
al decir que hay igualdad para todos, ¿no? Porque entonces es 50 años de cárcel, si no estoy mal, me corregirán, no recuerdo exactamente los años, para una persona que asesine a un policía, pero también para una persona que asesine a un defensor de derechos humanos. Entonces, digamos que eso es como parte de la estrategia que tiene este gobierno y la bancada de gobierno como para vender, digamos, cierta igualdad, pero sabemos que en la práctica esto no va a ocurrir así, ¿no? Y esto se ve con que los hechos de violencia policial, pues no ha habido un policía capturado ni privado de la libertad con respecto a los hechos del paro, o no ha habido, digamos, un gran número en comparación de todas las investigaciones que se han realizado contra jóvenes de primera línea, que pues tuvieron un rol muy importante en el estallido social en Colombia. Entonces, creo que también se muestra mucho este ojo estratégico del gobierno nacional, que lastimosamente creo de brindar, digamos, igualdad jurídica para todo el mundo, y a la vez de simular que se están haciendo ciertos cambios, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahorita con el proceso de transformación de la policía, en el que ellos mismos no han querido llamarlo, no han querido hacer una reforma, y ahí es muy importante, digamos, la palabra, las palabras, porque hemos insistido desde la sociedad civil y desde la ciudadanía en general por una reforma policial, y ellos han venido y nos han mostrado pues este proceso de transformación que es un proceso totalmente endógeno, totalmente privado, que hace parte pues de estas personas y no ha respondido a las peticiones de la ciudadanía, pero esto a una forma, digamos, diplomática al exterior se muestra como este gobierno está cumpliendo y está haciendo las transformaciones que la ciudadanía está pidiendo en las calles, ¿no? Pero todos aquí sabemos que no es cierto. Entonces todas estas cosas y estas transformaciones, y a la vez como con todos la letra pequeña que suele tener varios de los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana, que además es un sancocho porque cambia bastantes leyes, entre esos también el Código de Policía le hace unos cambios y, por ejemplo, tiene un artículo, no recuerdo el número, pero que en lo personal y también desde el trabajo que venimos haciendo la organización, pues nos llamó mucho la atención, y es que dice que las personas que apelen un comparendo, que como sabemos en estas medidas administrativas que son utilizadas de manera desproporcionada, entonces durante el 2019 y el 2020 el aumento de comparendos por el artículo 35 de relaciones entre ciudadanía y policía aumentaron más de un 100%. Eso lo tenemos en un informe que lanzamos hace poco que se llama Trapitos al Sol del Autoritarismo, en el que rastreamos precisamente cuál fue el rol de la policía durante el 2020. Entonces lo que vemos y al identificar esa problemática, y entonces empezamos, digamos, desde nuestra oficina jurídica a ayudar a las personas a apelar los comparendos, y lo que vemos es que entonces cuando esta ley modifica que cuando una persona apela a un comparendo ya después no va a poder no va a poder, digamos, hacer el curso para que le salga menos costoso, ¿no? Y a la vez pues lo que vemos también en muchas ocasiones con las cifras es que las personas que más reciben los comparendos generalmente son jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Entonces, pues esto también es paradójico porque es una medida legal, administrativa, que afecta económicamente y que, digamos, se impuso en este código de policía para que las personas para que supuestamente el uso de la fuerza pues no fuera necesario, sino que con el comparendo se mediaran las conductas en el espacio público. Pero pues lo que vemos es que está afectando de mayor medida a ciudadanías jóvenes que generalmente son más inestables económicamente y de sectores pues más empobrecidos, ¿no? Y ahí sí finalizaría con esta frase importante ay, se me fue, de Eduardo Galeano, en la que habla de la policía, y es que la policía pues no sea el temor de aquellos que no pueden comprarla, ¿no? Y siento que este tipo
de prácticas que se perpetúan en estas modificaciones a las leyes a través de la forma de vender esta ley de seguridad, que además es una seguridad solamente para ciertas ciudadanías y no para toda la ciudadanía, pues perpetúan, digamos, también que el rol de la policía sea cuidar a una ciudadanía sobre otras ciudadanías. Entonces yo cerraría por ahí. Agradezco mucho la invitación, me excuso porque tengo que partir, tenía una hora disponible, pero bueno, agradezco mucho la invitación y el espacio y pues saludo que se sigan dando estos diálogos. También un saludo a mis colegas de la campaña del comité y también felicitarlos por esa demanda que se puso esta semana que sin duda alguna será un gran aporte en estas luchas que compartimos aquí es de distintos sectores. Entonces, un abrazo y un saludo a todos y a todas. Saludos a Alejandro Rodríguez de la ONG Temblores, que nos expone pues, su mirada del trabajo que vienen haciendo, señalando cómo es una ley que está contraria al ordenamiento jurídico y la realidad del país, el aumento de las penas y desconociendo las condiciones del asesinato carcelario, y que se convierte pues, en lo que ya se ha venido señalando en una ley una idea de discurso de seguridad y que solamente en el contexto de las condiciones de elecciones que estamos en este momento se vuelve un populismo punitivo, precisamente captar votos de esa derecha con el asunto de los miedos, ¿no? Entonces, nos queda escuchar el último de los invitados que ha tenido problemas de conexión, a ver si todavía lo tenemos con nosotros, a Luis Carlos Montenegro. De solidaridad con los presos políticos. Luis Carlos, buenas tardes. Bueno, parece que le fue imposible a Luis Carlos estar con nosotros. Con todos estos elementos que nos han planteado nuestros invitados y mientras vemos si Carlos todavía puede conectarse, le abrimos el espacio para comentarios, preguntas y para darle como el pie de entrada frente a las inquietudes que se puedan plantear. Solamente quiero subrayar que el Estado colombiano ha estado de espaldas a la realidad del sistema interamericano de derechos humanos. El Comité Interamericano de Derechos Humanos, en su plan estratégico 2017-2021, destacaba que los mayores desafíos estaban en fortalecer la funcionalidad democrática de los estados y, por el otro lado, la capacidad para implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y lo que vemos con esta ley de seguridad ciudadana es que va precisamente en contravía de implementar una política pública con un enfoque en derechos humanos. Entonces, queda abierto a panel para que haya intervenciones, preguntas, comentarios. Tienen la palabra, compañeros y compañeras. Buenas tardes, Neri Romero. ¿Sí? Sí, señor. Muy buenas tardes para todos y para todas. Antemano, pues, celebrar esta iniciativa de la demanda a estos aspectos tan lesivos de esta nueva ley. Y allí vemos esa tendencia positivista que ha caracterizado la legislación y el manejo pues desde el órgano del Congreso para restringir los derechos de las personas. Esta sociedad claramente ha apoyado a unos grupos políticos que nos tienen en este tipo de represiones de libertades y claramente esta es una ley que vulnera toda libertad, claramente es una ley que está tendiente y direccionada para que el autoritarismo pues genere más primacía de la que aún tiene y no se le permita espacios de libre expresión a quienes piensen diferente a quien tenga el dominio del Estado. Cargas políticas importantes que tenemos que empezar
a manejar para poder hacer una transformación que más que una transformación nacional es una transformación mundial. Cuando vemos en otras sociedades y en otros países la tendencia hacia ampliar las libertades de los ciudadanos, acá nos estamos en un retroceso de cientos de años, volviendo a la ley del plomo, a la ley de si usted ve que cualquier persona sospechosa y ve vulnerado su derecho a la propiedad, entonces tiene el legítimo derecho de tomar la vida de estas personas. Es uno de los artículos que están demandados y obviamente una vulneración descarada y a ultranza de la vida allí. Estamos casi volviendo a la Constitución de 1886, donde se permitía la cacería de seres humanos solamente por ser indígenas. Entonces ahorita estamos en la cacería de cualquier persona que para mi concepto crea que esté vulnerando la propiedad privada. Entonces, celebro esta iniciativa, que ojalá caiga en las manos indicadas para que dé un buen curso y se pueda derogar estos artículos, porque claramente son inconstitucionales. Muchas gracias por la participación. No, gracias a ti, Neri, por tu comentario y tu participación. ¿Algún otro comentario, alguna otra intervención? Está abierto el micrófono. César, Sí, Julián, adelante. bueno, agradecerles a los panelistas, ya que pues es de urgencia poder analizar, estudiar, profundizar y sobre todo develar ese carácter fascista. Tengo una pregunta. Esta semana, así como lo dijo el compañero que antecedió, surgió esta demanda. Quisiera saber qué implicación tiene esa demanda, si tiene una prosperidad en relación a lo siguiente. Por un lado, pues los que proponen esta demanda son ciertos sectores como los que están acá presentes y también algunos de los senadores de oposición que han acompañado estos procesos, pero obviamente pues al ser minorías, obviamente pues esto no tiene no es tan contundente. Y por otro lado, hablando en términos de hegemonía desde la perspectiva de Gramsci, uno puede apreciar que esta ley termina siendo la plataforma para varios de los senadores y cámaras que vienen de estos partidos de ultraderecha para hacer su publicidad. La reglamentación de las armas, uno ve las vallas por la calle donde dicen por las armas legales, donde salen los jóvenes cabal también hablando al respecto. Entonces creo que es una disputa bastante fuerte en el plano legal, pero también en esa hegemonía que transitan. De alguna otra manera muchos sectores están apoyando también, sectores sociales, sectores que se ven agredidos, justamente como lo que mencionan ustedes, en contra de la propiedad privada. Entonces, ¿qué implicación tiene esta demanda? ¿Cómo la ven? Para pues, ampliar ese horizonte que tenemos hasta este momento. Gracias, Jesús. No, gracias a ti, Julián. Entonces, ante esa pregunta que plantea Julián, pues, cederle la palabra a alguno de los invitados. Bueno, si me Al permiten. respecto. Sí, Omar, adelante. Bueno, primero pues agradecer la pregunta, las dos preguntas, porque creo que hay unas valoraciones de fondo respecto de lo que está hoy mismo en el debate jurídico y en el debate político en Colombia. Bueno, frente a la implicación de la demanda, pues básicamente esta demanda, pues como ustedes han podido enterarse, pues apunta a dejar sin vigencia jurídica o sacar más bien del ordenamiento jurídico parte de 3 artículos digamos, de la mal llamada ley de seguridad, y con ello de alguna u otra manera a intentar por vías de lo jurídico, mediante el ejercicio de esta acción pública, de alguna manera recortar o contener en esa lógica de pesos y contrapesos que pues en lo particular a mí no me gusta por su origen moralista y casi judeocristiano en el debate de lo que significan los estados con este sistema de pesos, contrapesos, equivalencias y balances de poderes, lo que significa, digamos, poder contener los rasgos más fascistas del Estado colombiano que se ha venido desarrollando
por métodos, digamos, muy a la criolla, ¿no? Y sobre todo algo que ha planteado, creo que el profesor, este compañero brasilero, esto del fascismo social, que es una digamos, idea que ha venido presentando, impulsando y desarrollando los sectores más reaccionarios de la derecha en Colombia, ¿no? Entonces, en últimas, uno tiene que ver con la prevalencia, pues, del Estado de Derecho, más allá de si es el debate si es un Estado social o no, del Estado de Derecho y cómo a partir del ejercicio del dominio del Estado, pues se desarrollan esas posiciones más tiradas hacia el desarrollar el fascismo. Creo que Colombia se debate hoy mismo en este tema o tiene como telón de fondo el debate sobre qué tipo de sociedad pues nosotros queremos. Y si bien como plantea el compañero, si bien digamos esta va a ser el caballito de batalla, la catapulta sobre la cual digamos se quiere presentar o hacer campaña a algunos de los sectores más reaccionarios, pues hay que también tener claro que el tema de la legalidad en las sociedades es un tema de correlación de fuerzas, es un tema de poder, ¿no? Entonces creo que en últimas, más allá de lo técnico, jurídico, de lo constitucional, del debate de lo que eso significa, en términos prácticos, en últimas es el debate por la sociedad que hay que transformar, una sociedad que pues ha tenido unos episodios prolongados de violencia política y dentro de esas expresiones la connivencia del paramilitarismo con el Estado colombiano como parte pues de esa expresión fascistoide, ¿no? Entonces yo creo como se ha dicho acá, la continuación por otros métodos de esa perspectiva, de esa mirada social, ideológica y política de la sociedad, hay que contenerla. Entonces, frente a la prosperidad de la acción, pues yo creo que esta Corte Constitucional ha mostrado, digamos, desde su mismo nacimiento, casualmente hoy están cumpliendo o conmemorando los 30 años de existencia de la Corte. En esta Corte se debate mucho entre la garantía de eso que se llaman los derechos sobremateriales, es decir, algunos de los que se han mencionado acá, y la garantía, digamos, de una carta de derechos que todavía está en perspectivas de desarrollarse en deuda histórica. Entonces, la proyección, de todas maneras, creo que también pasa por meterle a estos elementos de movilización social y que se demuestre que finalmente el grueso de la sociedad, digamos, se para de esas miradas que intentan instalar posiciones fascistas en la base misma de la sociedad. Bueno, gracias. Gracias a ti, Omar, por la intervención. Veo que tiene la mano levantada Joana acá. Si quieres participar, Joana. Sí, señor. Buenas tardes, compañeros, Buenas tardes. compañeras. Sí, mi intervención, digamos que es una pregunta en el sentido de lo que está diciendo el compañero Omar y sobre todo teniendo en cuenta algo que uno de los panelistas enunció como el giro lingüístico, ¿sí? Y como este giro lingüístico se pone de lado o en dirección más bien de ese interés de clase de quienes hoy están en el poder y que históricamente en Colombia han tenido el poder del Estado, en dirección también pues primero de poner en evidencia esa lucha de clases que día a día se pone y se tensa cada vez más. Y segundo, y aprovechando que está Omar Díaz, digamos, todo el ataque que viene hacia la misma constitución política y los pueblos indígenas en Colombia. Es preocupante que toda esta ley de seguridad democrática, si es que se le puede llamar de esa manera,
em, atenta directamente la soberanía y lo poco, porque yo sí remarco que se ganaron cosas con la Constitución del 91 frente a la garantía de derechos de los pueblos indígenas, pero no ha sido una garantía plena. Pero sí esta ley de seguridad atenta contra lo poco que resguarda a sus pueblos indígenas. Entonces, no sé si en la misma demanda está orientada también a resguardar la autonomía y bueno, como también desde las organizaciones sociales, políticas, en términos de la movilización, empezamos a poner en evidencia ese ese mismo giro lingüístico, pero en función de nuestra, digamos, también de nuestros intereses y de nuestro discurso político frente a resguardar, primero, nuestra clase trabajadora y segundo, resguardar los derechos que tenemos y que nos hemos ganado con sangre en todos estos procesos históricos en Colombia. Gracias. Gracias a ti, Joana, por tu intervención. Quien hablaba precisamente de esos giros lingüísticos era Juan David Romero del Cajar. Juan David quiere hacerle un comentario a lo que preguntas y que tiene Joana, pues bien, pues, Juan David. Listo, muchas gracias. Sí, pues efectivamente, pues lo que yo trataba de mencionar era que pues este giro lingüístico iba desde una concepción de pues muy abstracta de orden público, ¿no? Que era propio pues de este régimen del siglo XIX de la regeneración y que consolidó pues el régimen de la Constitución Política de 1886 y pues que facilitó pues todo este sistema autoritario basado en el estado de sitio que garantizó y que blindó el Estatuto de Seguridad del 78 y bueno, y todo un conjunto pues de medidas arbitrarias y autoritarias en favor pues de un estado centralizado y de un estado pues que buscaba defender determinados intereses. Sin embargo, pues este giro lingüístico que va del orden público a la convivencia y la seguridad ciudadana, pues en la práctica implica pues una categorización muy abstracta, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por orden público? ¿Qué entendemos nosotros por seguridad ciudadana, sino lo que entienden pues los gobiernos de turno por estas condiciones? Entonces, yo, en relación pues con lo que la compañera mencionaba, pues estas categorías están mencionadas de manera general para que quepan dentro de ellas pues todo un conjunto de intereses y de prerrogativas pues que caracterizan de pues los gobiernos que cada 4 años pues entran a ejercer el poder político. Entonces yo creo que la apuesta es que las políticas públicas, por lo menos en lo que nos respecta en este panel, frente a la garantía pues, de la convivencia y pues de la seguridad, independientemente pues del concepto pues que tengamos sobre esa categoría, es concretar, ¿no? Concretar cuáles son esos elementos o esas garantías que nosotros buscamos proteger. Pues la apuesta es que esa forma de concretar sea a través pues de una concepción que ponga en el centro los derechos fundamentales. Entonces, la vida, la libertad personal, la libre expresión, la manifestación pública, que son acciones que día a día, pues todas las personas, todas y todos los ciudadanos ejercemos dentro de nuestra existencia y que en la realidad pues son los bienes jurídicos que con todas estas acciones se ven afectadas, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente el giro lingüístico, pues bueno, en la realidad no hay ningún giro lingüístico, ¿no? Es solo un cambio de categorías, pero que en la práctica son abstracciones que se usa desde el poder del Estado para dominar, ¿no? Y frente al tema de la soberanía de los pueblos étnicos, pues bueno, en un principio
dentro de la construcción pues, de la demanda que se hizo con todas las organizaciones sociales y los equipos legislativos, nosotros veíamos con preocupación un artículo en particular, que es el artículo 3º, que crea que crea unas medidas sobre la declaratoria de inimputabilidad por diversidad sociocultural. Esta categoría jurídica, en pocas palabras, es una medida que se usa dentro de los juicios penales por responsabilidad penal, cuando la persona que es acusada pertenece a una, pues, a una comunidad o sea, una comunidad que es diferente a la identidad cultural dominante, ¿sí? Entonces, cuando hay una identificación con una cultura diferente a la dominante, pues hay una falta de entendimiento de las conductas que son reprochadas por esta cultura dominante y que exigen pues que haya un tratamiento diferente a esta persona que es acusada y que tiene, como dice la palabra, como dice la expresión, una diversidad cultural a la que es dominante, que en nuestro caso pues es la cultura occidental. En particular, pues frente a este artículo, después de un análisis, pues nosotros no vimos pues un reproche como constitucional fuerte en términos pues de pertinencia y suficiencia. Sin embargo, pues es importante tener sobre la mesa que pues esta ley de seguridad ciudadana pues habla pues establece un tratamiento especial pues para las personas que pertenecen a las comunidades étnicas. Esto incluye pues a los miembros de las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes, comunidades gitanas, rum, y en general pues todas aquellas personas que se identifiquen pues con todo un conglomerado cultural diferente pues del Estado de Derecho. Entonces, frente a eso, pues está como esa observación. En general, pues en el texto de la demanda no hay como una parte en específico donde pues nos hayamos referido pues a cómo esta nueva ley de seguridad ciudadana pues afecta las garantías constitucionales en favor de los pueblos étnicos. Pero pues sí hay que pues tener sobre la mesa que pues como hemos venido mencionando a lo largo pues de esta discusión, pues esta ley es una normativa que busca consolidar pues una visión militarista, centralista y elitista de las conflictividades sociales. Y pues esto deja completamente de lado pues prácticas ancestrales con la denominada propiedad sobre la tierra. Pues eso se materializa pues en los análisis que se hacen sobre los tipos penales de avasallamiento de bien inmueble e invasión de tierras, que pues en la práctica buscan criminalizar y afectar pues estas prácticas que muchos pueblos indígenas en sus territorios buscan hacer como se nombran, no recuerdo muy bien el nombre, pero pues son mingas de recuperación de recuperación de la madre tierra, y que buscan pues también poner en duda todas estas propiedades ancestrales que desde la colonia pues esto han afectado y han trastocado pues las relaciones de estos pueblos originarios con el medio, con el medio que los rodea. Entonces yo creo que sobre estos delitos, si bien en el texto de la demanda no hay una consideración particular frente a estos derechos étnicos, sí hay unas consideraciones frente a estas formas particulares de protesta social que han ejercido los pueblos étnicos desde hace muchos años como reivindicaciones propias a sus cosmovisiones sobre la relación con la madre tierra. Eso podría decir frente a eso. Muchas gracias, Juan David, por tu comentario y aportaciones.
Creo que ya se nos alargó un poco más del tiempo que pensábamos para la tertulia. No hay ningún otro comentario y otra intervención. Entonces, César, vamos con... Marta Belén, Sí, Marta Belén pidió la palabra. Marta Belén tiene la palabra. Tiene la palabra. Bueno, Marta Belén, por favor, te cedemos Hola, la muy palabra. buenas tardes. Buenas Gracias, muy tardes. buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Marta Belén, soy líder social líder de aquí de USME, del sector de Tihuaki. Muchísimas gracias y cosas así. Yo tengo una inquietud y es frente a toda la barbarie y terrorismo por parte del Estado, por parte del SMAT y la policía en los anteriores paros contra nuestros jóvenes, contra nuestros chicos, especialmente en Bogotá y en el Valle, ni hablar. Esas denuncias que se hicieron denuncias en la Comisión, Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿se llama? Sí. Esas denuncias que se hicieron allá, ¿hasta cuándo se va, o sea, cuándo va a haber un resultado? ¿Qué debemos? Lo sabemos y lo vamos a repetir, ¿no? Y me preocupa, lo otro que me preocupa es que ya es más común y para ellos es como es como la acción de hacer. Me preocupa ahorita el paro. ¿Qué estrategias debemos hacer? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para continuar? Ahí no para, la represión va a continuar. Y muy preocupante eso. Entonces es como esas dos preguntitas. Y si todos los casos que se denunciaron llegaron a la comunidad internacional. Publiquen que nos están matando y pareciera que no pasara nada. Y me duele en el alma, me parte el alma nuestros jóvenes, nuestro pueblo, nuestros líderes, ¿no? Me duele y parece que no pasara nada. Es como la inquietud. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este espacio. No, Ana Belén, agradecerte a ti por estar aquí con nosotros y quedas invitada cada vez que tengamos una tertulia sobre diferentes temas que siempre abordamos aquí en la Central Unitaria de Trabajadores. Eres bienvenida siempre. En cuanto a tus preguntas, hay las demandas a la CIDH, los casos que se han dado en el país. Entiendo que hay más de un proceso que está caminando. Puntualmente no te puedo dar una respuesta sobre lo que estás preguntando en el sentido de cómo irían esos procesos y en qué momento van. Me gustaría consultarlo con las organizaciones que están al frente de esta demanda y los abogados para saber en qué proceso van, para poder darte una respuesta frente a eso. Entonces, allí nos dejas una tarea, ¿no? Así, frente a eso. O si alguien de los aquí presentes tiene algún conocimiento frente a esta pregunta que ella hace, pues le damos respuesta también. Y frente a las estrategias que tú dices, ¿qué hacemos para protegernos frente a las protestas que hay frente a los movimientos que se avecinan? Entonces, hay que mantener el contacto con las redes de defensores de derechos humanos. Hay muchas formas de contactarse, por ejemplo, con nosotros, el Departamento de Derechos Humanos de la CUT, o con las organizaciones de derechos humanos también, hacer contacto y tener una relación para mantener constantemente una comunicación y estar haciendo las denuncias respectivas sobre qué está pasando en cada uno de los territorios. Eso es lo que te puedo decir, Marta Belén, frente a los planteamientos que tú haces y a las preguntas que planteas.
Listo, muchas gracias. Bueno, Ana Belén, gracias a ti. Compañero, agradecerle por su participación en la Ley de Seguridad Ciudadana. Deja claro las intervenciones de los panelistas que es una ley que tiene un talante punitivo y autoritario y responder a la inseguridad en las calles y a la inseguridad que se vive en el país, una dura respuesta del gobierno a las movilizaciones sociales y a la protesta. Y como decía Juan David en su intervención, es una ley que busca consolidar una mirada militarista y centralista y elitista de la conflictividad social. Entonces, con esto le damos cierre a nuestra tertulia de hoy, agradeciéndole a nuestros panelistas por sus comentarios y sus aportes, y agradecerles a todos los participantes por habernos acompañado en esta tarde sobre este tema tan fundamental. Esperemos que en la Corte Constitucional señalar los vicios que hay en esta ley de esa ciudad. Muchas gracias por su participación. Los esperamos en una próxima tertulia y le estaremos indicando pues cuál será la temática que vamos a abordar sobre ella. Listo, ¿Más? muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, César. que estén muy bien, muchas gracias. Bueno, feliz tarde, muy amables por su participación.